Bueno, un saludo desde Al Centro. Recuerden que estamos hoy en un momento muy especial, no solamente acompañando a la ciudadanía en la crisis, sino lanzando una nueva web, una nueva imagen con esta serie de entrevistas. Nos acompaña un gran amigo, pero adicionalmente una persona con una trayectoria maravillosa, quien es nuestro director de finanzas públicas, Juan Andrés Páez. Juan Andrés es economista y magíster en economía en la Universidad de los Andes y actualmente está adelantando una maestría en Administración Pública y en Desarrollo Internacional en la Universidad de Harvard. Ha estado en diferentes actividades en lo que tiene que ver con lo profesional, pero particularmente queremos hoy, saludándolo Juan, preguntarle lo siguiente. Obviamente la sociedad está muy asustada, con muchas dificultades y ve en el gobierno pues su máxima protección. Subsidios para unas cosas, para otras, apoyos para unas, para otras, pero la plata del gobierno como todo es finita, o sea, se acaba. ¿Qué pasa o qué debe hacer el gobierno para lograr soportar esta difícil situación? Muy cierto, David. Ahora, uno de los grandes problemas que tiene el gobierno es que todo el mundo tiene muchas necesidades y ellos tienen que decidir, primero por un lado, focalizar y por el otro lado, como qué tanto pueden gastar, ¿no? Y una característica importante que tiene el país es que nosotros tenemos una regla fiscal. Entonces, esa regla fiscal ata un poco las manos del gobierno nacional y le dice, este es como un límite de gasto que ustedes pueden tener. Una primera alternativa sería reconsiderar esa regla fiscal en el corto plazo y ver qué tanto espacio de gasto le puede dar. En alguna medida, por ejemplo, lo que pasó con la migración venezolana, o una ayuda que tuvo ese impacto de la migración venezolana fue que le dio un 0.5% del PIB adicional en su momento al gobierno. Ahora podría haber algo parecido. Y por el otro lado, algo que se está discutiendo actualmente y que ayer el ministro Carrasquilla habló fue Colombia, como ha tenido un buen acceso a los mercados internacionales, somos un país que no hace default, tiene actualmente una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional. Esa línea de crédito es de 11.000 millones de dólares y el gobierno, si quiere, la puede tomar. Eso le permitiría gastar mucho más de lo que puede gastar actualmente. Eh, Una pregunta, sí, adelante. no, quería mencionar, es de pronto hay un problema político detrás de ir y buscar la ayuda del Fondo Monetario Internacional, que después pedir este tipo de créditos casi siempre tienen unos efectos de segundo orden que son, ahora Colombia tiene que seguir algunos de los lineamientos del fondo y eso puede traer oposición por algunas, pues de algunas bancadas en el país. Me acuerdo la última vez que pedimos ayuda al Fondo Monetario Internacional que tuvo como consecuencia la ley 617, que fue altamente criticada en algunos sectores de la opinión y de la política. Claro, me imagino que el fondo dice yo le presto, pero usted tiene que hacer A, B o C. De acuerdo, de acuerdo. Son préstamos que el día de mañana no sabemos a qué condiciones nos tenemos que someter y ahí está como el costo de oportunidad del asunto, ¿no? La discusión. Juan Andrés, hace unos días hubo una gran discusión, sobre todo entre los economistas, sobre si el gobierno hizo bien o no hizo bien en tomar prestados recursos del FOMPET y del Fondo de Estabilización Petrolera. Antes de preguntarle qué son, antes de preguntarle si hizo bien o no hizo bien, la pregunta es para la gente del común que está viendo esta entrevista, ¿qué son esos fondos? ¿Qué plata se guarda ahí? ¿Cuál riesgo se tiene? Y después, ayúdenos, porfa, en dar su opinión sobre si lo hicieron o no lo hicieron correctamente. Sí. Esos recursos del FOMPET básicamente lo que tienen son los ingresos descentralizados que van manejando los distintos municipios del país que van a ir a pagar las pensiones y otros gastos. Entonces, digamos, es como un fondo común que tienen las entidades territoriales para pagar sus responsabilidades de pensiones en el futuro. Lo que está diciendo el gobierno es, vea, nosotros estamos bajo una coyuntura muy difícil con el coronavirus, necesitamos ampliar nuestro gasto en la parte de salud y también de pronto vamos a necesitar, por ejemplo, darle liquidez a los bancos,
prestarle al sector privado si hay empresas que se están quebrando, etcétera. Entonces vamos a tomar esos recursos prestados, pero los vamos a pagar en el futuro. O sea, es un préstamo, no es que estén desfinanciando el fondo permanentemente. O sea, lo que causó la polémica fue que el gobierno haya dicho en su momento que eventualmente le tenían que entregar parte de esos recursos a los bancos para generar liquidez. Algunas personas pensaron que era para salvar los bancos. ¿Estoy en lo correcto con esa De acuerdo, interpretación? el gran problema ahí era, habían 5 condiciones y entre esas 5 condiciones, dos decían, uno, se le puede dar parte de esa liquidez a los bancos y dos, se le puede dar parte de esa liquidez a empresas privadas o públicas o mixtas que tengan problemas. Yo lo que pienso ahí es, muchas veces se sataniza un poco, se demoniza al sector privado y si uno piensa, hay empresas que pueden tener problemas de flujo de caja con esta crisis que estamos viviendo y con este parón que estamos viviendo. Y si uno como Estado puede proveerles una liquidez de corto plazo y salvar empleos, pues me parece muy justificado. La pregunta es cómo el Estado prioriza entre empresas y escoge a cuáles da esta liquidez y a cuáles no. Sí, total, porque es que hay unas empresas que generan una gran cantidad de empleo y no las podemos bajo ninguna circunstancia poner en la balanza que si apoyo a uno o apoyo a otro. Si las apoyamos a ellas, seguramente también estamos apoyando a los empleados. Eh, esa figura que hizo el gobierno se había hecho en el pasado, tengo entendido, ¿cierto? O sea, tomar prestados esos recursos con el ánimo de devolverlos a futuro, o eso simplemente fue un as bajo la manga que no se pensaba o que no se ha pensado nunca. No, esto es algo que ya se había hecho en otras ocasiones y es algo dentro de las normas. Es algo que se puede hacer, digamos. Nuevamente, el tema, y yo creo que cómo se destinarían estos recursos y cómo se escogen estas empresas. Creo que ahí hay más discusión. Ok. Una pregunta, digamos, adicional que la gente no entiende. Algunos miembros de los gobiernos locales han dicho, aplacemos el predial, aplacemos el de vehículos, aplacemos algunos otros impuestos locales. Y créame que en mi caso personal, pues ha sido una salvación porque, pues como muchos no tenemos liquidez y lo tendremos que pagar en unos meses, sí, pero pues también tengo que ponerme del otro lado. ¿Qué pasa para esos gobiernos locales si no tienen, digamos, su principal ingreso en caja en los próximos meses? ¿Con qué ayudan a los ciudadanos? O sea, la pregunta es, quien tenga cómo pagarlo, pues es mejor pagarlo o no. Sí, de acuerdo. El, el problema de caja o el problema del asunto acá también es que ese flujo de caja negativo, nulo que están teniendo los hogares se le puede pasar al gobierno y eso también puede representar problemas para el gobierno que tiene sus responsabilidades, ¿no? Por un lado, esas responsabilidades de subsidios, de otros tipos de recursos que se proveen, que en ese caso, por ejemplo, el gobierno nacional está ayudando y contribuyendo con este tema de familias en acción o otros subsidios, pero está este segundo lado donde, o sea, el gobierno va a tener que entrar a apoyar a esos entes territoriales con algunos pagos. Por ejemplo, los de nómina, o sea, ¿cómo van a dejar de pagar estos entes territoriales, estos gobiernos municipales a sus empleados? Lo que se ha visto en otros países de la región, como por ejemplo Uruguay, es que los mismos servidores públicos se han bajado el salario para poder ayudarle al gobierno, pero eso también es una medida extrema y pues, no pensaría uno que esa es una solución sostenible, dependiendo de cuánto dure esto. Bueno, Juan, quiero agradecerle muchísimo, primero su conocimiento, sus luces, resolver muchos cuestionamientos y muchas preguntas que los ciudadanos estamos teniendo sobre esta crisis y esperamos que la segunda entrevista desde el centro sea en un momento, digamos, menos tensionante y con mayor positivismo, pero muchas gracias por estos aportes que son fundamentales No, para muchas todos. gracias, David. Muy contento de poder conversar y sí, definitivamente esperemos que esto pase rápido y que sobre todo el país salga fortalecido.
Bueno, un Un abrazo y que esté abrazo, muy bien. chao.